Hay cosas que son típicas de la cultura española. Comidas, costumbres, tradiciones, folclore, el idioma. Cosas que hacen que nos parezcamos entre nosotros y que nos diferencian de otros países, como por ejemplo un alemán o un japonés. Pues eso es una nación. Un grupo de gente que se sienten que forman una comunidad porque comparten características culturales parecidas. Religión, idiomas, tradiciones, historia. Es algo subjetivo. Hay personas que se sienten españolas, otras se sienten catalanas o vascas, otras europeas, otras se sienten todo eso a la vez. Suele confundirse con país o estado, pero mientras que una nación es algo más cultural, un estado es algo político. Un territorio donde hay un gobierno y unas mismas leyes para toda la gente que está en ese territorio, sean o no de la misma cultura. Una persona puede sentirse catalán como identidad nacional, pero a día de hoy vive en el Estado español, le guste o no. Así que nación y Estado no son siempre lo mismo. Por ejemplo, los kurdos, que lo vemos en la foto, son un grupo de gente que forman una comunidad y que vive en esta zona del mundo, pero no son ningún país. Los kurdos viven algunos en Turquía, otros en Irak y otros en Irán. Entonces, Estado es un territorio donde tiene poder un gobierno. Pues el territorio de un país se separa de otro por las fronteras. La frontera, border en inglés, es lo que separa a un país de otro. Puede ser una montaña, un río, una valla o incluso nada, una línea imaginaria en un papel. Ojo, el territorio de un país también incluye la orilla del mar hasta 22 kilómetros hacia adentro. Si tú navegas o nadas, entonces ya sales del país y te metes en aguas internacionales, que salió en este capítulo de Los Simpsons. Y el territorio de un país también incluye el aire que hay sobre su territorio, el espacio aéreo. Un avión no puede volar sobre otro país sin permiso, salvo que sea hasta a una determinada altura. Pues en este territorio, delimitado por las fronteras, actúa el gobierno. ¿Cómo actúa el gobierno? Pues con las instituciones, las asociaciones, los organismos, establecimientos que son oficiales del gobierno para hacer sus cosas. Esas son las instituciones públicas. Bomberos, policías, colegios, Congreso de los Diputados, tribunales de justicia. ¿Y qué hace un gobierno? ¿Para qué sirve un gobierno? Un gobierno hace dos tipos de cosas. Por un lado, se relaciona con otros gobiernos, con otros países. Esto se llama política internacional. Un gobierno tiene que tener un ejército para defenderse por si otro país le ataca. Pero los países no solo se atacan entre ellos, también tienen relaciones amistosas, la diplomacia. Por ejemplo, España tiene un acuerdo con otros países de la Unión Europea para que podamos viajar sin pasaporte, el espacio Schengen. O también cuando viajamos a otro país, España tiene embajadas donde nos pueden ayudar si tenemos algún problema. Bueno, pues además de relacionarse con otros países, los gobiernos también hacen cosas dentro del país. Es la política interior. Tiene que mantener el orden y la seguridad en las calles, con la policía, los bomberos. Tienen que poner las leyes para que podamos convivir. Tiene que poner las reglas de lo que se puede hacer en economía, qué se puede vender, qué impuestos se pagan. Y tiene que construir carreteras, alcantarillas, aceras, semáforos. Especialmente estas dos últimas funciones que hemos dicho, dar servicio a la gente y ponerle reglas a la economía, son dos que se pueden ampliar un montón. Esto es lo básico, lo que hacen todos los gobiernos. Pero algunos gobiernos hacen esto y además hacen más cosas. Es lo que llamamos estado del bienestar, welfare state. Especialmente en estas dos últimas funciones que hemos dicho. En cuanto a los servicios
a la gente, los estados del bienestar ponen hospitales y colegios universales para todo el mundo, pagado con los impuestos. Y además dan ayuda a quienes lo necesitan, becas para pagarle los estudios, subsidios de paro si te quedas sin trabajo, pensión si te jubilas o si no puedes trabajar por alguna minusvalía. ¿Y esto con qué se paga? Con los impuestos. Cada uno paga en función de lo que puede. Si ganas más dinero, pagas más impuestos. Si ganas menos dinero, pagas menos impuestos. Esto es lo que se llaman impuestos progresivos. Así los gobiernos consiguen que los ricos no sean cada vez más ricos y los pobres cada vez más pobres. O sea, que no haya tanta desigualdad, que haya más justicia. O sea, los estados del bienestar ayudan más a la población que el resto de países que no son del bienestar. También regulan más a fondo, con más normas, a la economía. Por ejemplo, el salario mínimo. Lo que a ti te pagan tus jefes, lo deciden tus jefes, porque estamos en una economía de libre mercado. Pero no pueden pagarte menos de lo que se pone por ley. Es el salario mínimo interprofesional. En España ahora mismo está en torno a los 900 euros al mes. Además, por ley tienes 30 días de vacaciones pagadas por cada año de trabajo. No puedes trabajar más de 40 horas a la semana. Si trabajas más, son horas extras y te las tienen que pagar el doble. Si estás malo, no vas a trabajar y sigues cobrando y no te pueden echar de tu trabajo. Pero claro, todo el mundo conoce casos en los que esto no se cumple. Porque una cosa es la ley y otra cosa es que todo el mundo cumpla la ley y que no se hagan cosas ilegales. Por eso la ley permite los sindicatos. Un sindicato es una asociación de trabajadores de una empresa para luchar porque el empresario cumpla con sus derechos. Y pueden protestar, ir a la huelga, y no se puede despedir a un trabajador por estar en huelga, siempre que la huelga esté legalmente convocada y todo eso. En resumen, un estado del bienestar lo que intenta es que todo el mundo tenga un nivel de vida decente. Sobre el estado del bienestar hay varias opiniones. Una ideología es el conjunto de opiniones políticas, económicas, religiosas, éticas y morales de una persona o de un grupo de personas. Todo el mundo tiene ideología, porque todo el mundo tiene opinión. Sobre el estado del bienestar hay dos grandes ideologías. Resumiendo mucho, una la podemos llamar liberal o neoliberal, conservadora, de derechas, y la otra es socialdemócrata, progresista, de izquierdas. Vamos a ver qué dice cada una sobre el estado del bienestar. Para empezar, con la ideología liberal o conservadora o de derechas. Ellos no es que estén a favor del... ellos no es que no estén a favor del estado del bienestar. En España al menos están a favor del estado del bienestar. Pero ellos quieren un estado del bienestar mínimo, que actúa solo, que ayuda solo en los casos más extremos, donde la gente ya está totalmente en la pobreza. Y no es por nada, es porque ellos piensan que si el gobierno no controla mucho a las empresas con muchas normas y las deja tranquilas de hacer negocios, pues las empresas ganan más dinero. Y si las empresas ganan más dinero, entonces invierten más dinero en nuevos negocios y así contratan a más gente y la gente tiene más empleo, más trabajo, más dinero y la economía va funcionando bien por sí sola, sin mucha supervisión, sin mucho control del gobierno. La ideología liberal en España, por ejemplo, el Partido Popular, Ciudadanos, el PNV, el PDeCAT de Cataluña. Pero los socialdemócratas piensan que eso no es verdad. Que si el Estado deja a las empresas, entonces las empresas cada vez ganan más dinero y son más ricas y así son más fuertes para obligar a la gente a trabajar por menos dinero
y con menos derechos. Y así los ricos son cada vez más ricos y los pobres cada vez más pobres. Cada vez hay más desigualdad. Por eso, ellos dicen que el gobierno tiene que controlar muchísimo a la economía. Esto sería más o menos lo que defienden el PSOE, Unidas Podemos o Esquerra Republicana de Cataluña.